Estamos en campaña política y se nota, mi gente. Desde este momento y hasta junio del año que viene vamos a recibir los ataques que usted quiera de todo tipo. Los enemigos unidos, todos en contra del cambio, en contra del presidente Gustavo Petro, de lo que representa nuestro presidente, de cualquier persona que represente el progresismo y las ideas de cambio de nuestro presidente Gustavo Petro. Y aquí está justamente este cuento que se inventó Noticias Caracol. Coloque ahí, iniciando por favor, numeral Caracol miente. Debemos volver tendencia a eso. Caracol sacó un comunicado por ahí de casi 40 minutos donde expone una situación que ya se las voy a hablar. Esta situación de la que les hablo es algo que se presentó en julio del año pasado, en julio, perdón, del año 2024. En total capturaron a 7 personas que viajaban en una camioneta de la UNP del esquema de seguridad de alias Calarcá. Las autoridades le incautaron dinero en efectivo, computadores y 2 pistolas, entre otros elementos. Eso fue el martes 23 de julio. Fuentes de la fuerza pública le confirmaron al tiempo que fueron 7 las personas capturadas por la Fiscalía General y la Policía de Colombia. ¿Qué sucede? Pues como este señor estaba en pleno proceso de paz por medio del gobierno, con el gobierno del cambio, el señor Calarcá, este criminal, entonces fue dejado en libertad. Fue dejado en libertad como una forma de buena fe desde el presidente de la República de decir: aquí estamos nosotros con todas las ganas y garantías para que usted pueda acogerse al proceso de paz. Sin entrampamientos, sin mentiras. Aquí estamos. Pero, presidente, es el error, y con esto quiero iniciar, que creo que ha cometido con las ganas inmensas que tiene usted de apostarle a la paz. Yo lo entiendo, también he vivido la violencia y entiendo lo importante que es apostarle a la paz del país. Pero con criminales es muy difícil negociar, y aquí está el ejemplo más claro. Un año después, en agosto de 2025, este desgraciado tumba un helicóptero donde mueren alrededor de 13 policías jóvenes colombianos. No tienen ganas de apostarle a la paz. Lo único interés de estos criminales es el narcotráfico. Traquetear, son traquetos, y con traquetos no se puede estar negociando. Nunca va a haber acuerdos. Presidente, creo que ese cuento de la paz total, por más ganas que tenemos, sobre todo las personas que hemos sido víctimas, debemos pausarlo. Y esta es una evidencia más, pues lo que revela Noticias Caracol es que 2 miembros de la fuerza pública se aliaron en cierta medida, de la fuerza pública, no, funcionarios públicos se aliaron en cierta medida con disidencias de alias Calarcá para ayudarlos a conformar. Les voy a hablar rápidamente, son 34 minutos. Los documentos de ese computador, alias Calarcá, pues los cogieron. No solamente fue computador, sino también memoria, discos duros, total 100 diferentes elementos electrónicos, donde tuvo la fiscalía, o ha tenido la fiscalía, el tiempo de un año para ir extrayendo la información. Durante todo este tiempo, entonces, han venido saliendo cositas, pero eso sigue en investigación. ¿Qué sucede? Y aquí el mismo Caracol revela que ellos desde hace un año vienen investigando y teniendo conocimiento y haciendo injerencias en la investigación de la fiscalía. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Qué está sucediendo ahí? Pues estas son condiciones meramente políticas, y no estoy hablando mentira, se las traigo acá. Mire lo que dice al inicio estas periodistas. ¿Qué está sucediendo con la investigación que está llevando la fiscalía? Pues ellos la estaban llevando paralelamente. ¿Cómo obtenían toda esa información si se supone que es algo clasificado? Pues vea lo que dice. Buenas noches y mucha atención. Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre... Después de un año de esta, como le llama ella, unidad investigativa, de estar verificando una documentación que se supone es clasificada de la fiscalía, ellos ya venían haciendo una investigación paralela. Esto se debe investigar desde la fiscalía. ¿Qué está sucediendo? No es suficiente la fiscalía para investigar los casos de corrupción, de criminalidad en el país, grave,
muy grave esta situación, sobre todo, pues Noticias Caracol es un noticiero totalmente ligado a los poderosos, a las mafias poderosas de este país, a los monopolios económicos de este país. Entonces, creo que no hay garantías aquí para nadie en este sentido. Y lo peor es con lo que dicen, porque de toda la investigación nunca se habla de financiamiento del gobierno, pero ellos ahí sí, para que la gente le quede claro en el primer minuto de que Petro fue financiado entonces por la FARC. Vamos a escuchar. Jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas. Hablamos con un jefe guerrillero quien explicó también en detalle la relación de su grupo con Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, poderoso organismo que está al servicio directo de la Presidencia de la República. Segundo detalle, tienen conexión directa con jefes de los grupos armados. Con razón tan fácil llegan a Calarcá, con razón tan fácil llegan a los del ELN, van y le hacen entrevistas de todo tipo. Estos señores de la prensa tienen mayor alcance que la misma fuerza pública y mejores conexiones que la fuerza pública para llegar a los criminales. Qué cosas, ¿no? En este reportaje especial de la unidad investigativa les vamos a mostrar paso a paso los más comprometedores episodios guardados en cientos de computadores, memorias y celulares que incluyen menciones de una supuesta financiación de la campaña Petro Presidente. Lo más grave del asunto es que... Listo. Todo lo que dijeron ahí iba encaminado a esta última parte. Financiación de la campaña Petro Presidente. Y en toda la investigación no se habla absolutamente nada de eso. Solamente un chat con la super mala ortografía, se supone que es el señor Mordisco, diciendo que él tiene evidencias de que apoyó a Petro. Cosa que Petro respondió, y aquí se los voy a mostrar también. Petro en su momento le respondió a alias Caracá y le dijo: ven acá, señor, no diga lo que no es. Es más, lo quiero que lo capturen vivo. Tráiganmelo vivo porque aquí tienen que hablar, porque a mí no me venga con cuentos. Ahora le muestro lo que el presidente dijo. Primero vamos a avanzar en la investigación. La investigación habla sobre estos señores, este general retirado y que volvió a ser vinculado después de los supuestos chats y comunicaciones. Les sigo hablando de la situación rápidamente. Lo más relevante de estos 40 minutos de la unidad investigativa de Caracol es que el señor, este general en retiro y actualmente nuevamente vinculado a la fuerza pública, se estaba reuniendo con ellos para armar un equipo de seguridad privada para proteger a la FARC, para proteger a los heridos de la FARC, de esta disidencia. Básicamente todo se encamina en esta cosa. Un grupo al margen de la ley legal de seguridad, con armas, con carros, con toda la protección estatal para que ellos pudieran entrar, salir con total seguridad y que él también los iba a acompañar. Vamos a escuchar y ahí vamos haciendo correcciones de tiempo y de lugar y de cosas que han venido sucediendo. General Huertas es un general retirado que demandó al Estado porque lo sacaron del ejército por no cumplir la orden de acompañar a los paramilitares en una arremetida contra la guerrilla. Al hombre le están ofreciendo puestos altos en el gobierno de ahora y él dice que no le quitará la demanda al general Zapateiro, quien fue quien lo destituyó y lo sacó, que él prefiere ser una púa más en el zapato para Zapateiro y lograr que pague. Que ya lo explicaron con mucha claridad. La segunda persona. Alto funcionario del Estado que aparece mencionado en las comunicaciones es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que durante el gobierno Petro se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024 fue designado por el presidente de la República. Marzo 2024, designado en el DNI. Como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No obstante, 14 fuentes consultadas por Noticias Caracol, varias de las cuales han tenido reuniones directas con él, aseguran que es el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia. Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano. En este aparte, estarían hablando de que el general Huertas y Wilmar Mejía viajarían a Venezuela para averiguar por la muerte de un guerrillero en ese país. En sus redes sociales, Mejía se presenta como un tejedor de puentes y libre pensador. Viajarían a Venezuela. Me quedo ahí con la imagen de ellos dos. Este señor solamente vinculado al DNI
después de que suceden estas cosas. Y después que entra Wilmar jala al general Juan Miguel Huertas. Ellos, ninguno de los dos, cuando suceden estos chaps, entre comillas, y esta información que Caracol tiene, no se sabe cómo, entonces ellos no eran funcionarios públicos. Y así lo dice claramente la respuesta que da el DNI, la Dirección Nacional. Vamos a leer. La Dirección Nacional de Inteligencia se permite informar a la opinión pública que frente a las recientes publicaciones y versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre el director de inteligencia, Wilmar Mejía, la entidad ha puesto en marcha todas las sanciones necesarias para garantizar total claridad y transparencia. Desde el momento en que se conocieron estas informaciones, el director general solicitó la realización de las investigaciones pertinentes. Por un lado, una investigación interna conducida por la Dirección de Contrainteligencia y por otro lado, una averiguación independiente liderada por la Inspectora General de la DNI, quien es nombrada directamente por el presidente de la República. Estas actuaciones buscan confirmar o desvirtuar de manera objetiva las versiones divulgadas. Aquí viene lo importante. Es fundamental, precisar que el señor Wilmar Mejía ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia y posteriormente fue designado director de inteligencia el 20 de febrero de 2025. Solamente hasta este año el hombre en realidad comenzó a ocupar un puesto de dirección y estas conversaciones vienen siendo de 2023 o antes. Porque las fechas ellos no la omiten, Caracol la omite. Al respecto, los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI en 2023. Asimismo, en la Dirección Nacional de Inteligencia no se dieron órdenes y tampoco existe trazabilidad alguna que indique que el funcionario haya participado en las reuniones que se le atribuyen en Venezuela, como han señalado algunas versiones públicas. Entonces, ni el general tiene una sola entrada a Venezuela, ni el señor Wilmar tampoco. Entonces ahí se van cayendo mentiras. Es que ellos tienen una costumbre. Ellos, a los criminales les encanta creerles. Por algo tienen a su rey superior y único siendo el señor Álvaro Uribe. Les encanta las versiones de los criminales. La Dirección Nacional de Inteligencia actúa bajo los más estrictos principios de legalidad y transparencia. Esto es súper importante. Entonces, el director general dice: nuestra obligación es proteger la integridad institucional y garantizar que cada proceso interno se adelante de manera objetiva, responsable y respetuosa. De la misma manera, también pues el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al tema de la siguiente manera: he tomado atenta nota del delicado informe presentado por Noticias Caracol y quiero reiterar en primer lugar que el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y por ende de la ley. Se me olvidaba un dato: el señor William, que trabaja en el DNI, actualmente tiene una solicitud para que ante Indumil para que le entregue un arma de juego para su protección personal. Y este hombre aún no le entregan el arma de juego, aún está en verificación. Si este hombre para su protección personal no podía conseguir un arma, ahora ¿cómo va a conseguir para un equipo de 20 hombres superarmados con armas de corto y largo alcance y todo ese cuento? Aquí viene la segunda parte. El general, que tienen vinculado, este general, el señor Juan Miguel Huertas, desde 2020 viene denunciando que hay personas inescrupulosas que vienen suplantando su identidad constantemente. Esta denuncia está puesta y ratificada, donde en varias ocasiones se han reunido aparentemente con él y él no sabe ni ha estado, lógicamente, porque lo están suplantando. Ahí para que usted vaya atando cabos poco a poco. Seguimos. Por ello, ordené adelantar una investigación rigurosa según las competencias de mi defensa y la fuerza pública, en colaboración armónica y absoluta con las comunidades de inteligencia. Asimismo, hemos dispuesto todo lo que se requiera a la Fiscalía para acelerar la investigación que está adelantando. Aquí quiero responder una pregunta.
¿Por qué hasta el día de hoy, y después de más de un año de haberse recopilado toda esta información, la fiscalía no ha sacado ningún comunicado, no hay captura, no hay absolutamente nada? Muy fácil. No hay pruebas. Esto que expone la gente de Caracol es meramente suposiciones, chismes. Han tenido un año completo el señor Caracá, el señor Mordisco y todos los criminales estos para exponer las pruebas y joder a Petro literalmente, porque Petro les está dando duro, les está dando rejos. Todos los días hay incautaciones, todos los días hay bajas, todos los días hay capturas en las zonas donde ellos delinquen, porque el gobierno no ha bajado la mano y la intensidad para proteger la integridad de nuestro país. Como ministro de Defensa no dudaré en tomar las decisiones que corresponden según concluyan las investigaciones. Quiero ser enfático, ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la fuerza pública, ni tampoco en las entidades adscritas a el sector defensa, ni por retirados de la fuerza pública, ni por funcionarios públicos o particulares. Antes de continuar leyendo por acá, quiero hacerles una breve invitación a que por favor se suscriban al canal del Profe Dani, haga parte de la familia del Profe Dani, suscribiéndose, activando la campanita. Dele like, compartan nuestro contenido y si hasta este momento le va quedando claro que Caracol nos está mintiendo y nos ha ido mintiendo y está utilizando estrategias para minar el proceso electoral 2026, escriba por favor numeral, el signo número, Caracol miente, pegadito para que se vuelva una etiqueta y se vuelva tendencia. Es necesario llamar las cosas por su nombre y según los actos cometidos, alias Caracá y alias Mordisco son criminales. Así los argumentan las órdenes de captura. La posición del Estado colombiano es clara. Individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia. Nuestro objetivo primordial es proteger a la población civil de su accionar delictivo. Aunque alias Caracá tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como la ley de paz total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública encuentra a cualquier individuo, incluyéndolo a él, en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite exenciones. Bueno, antes de continuar y hacer un análisis de eso, también les quiero pedir su colaboración apoyando el periodismo independiente con donaciones. Desde $1 lo puede hacer. Gracias por sus donaciones. Ese número tiene Neki David Plata 305-260-6968. ¿Qué pasa? Que el señor Caracá no fue capturado en su momento, y les muestro nuevamente por acá, porque el hombre hacía parte del proceso de paz y la norma y la ley de proceso de paz total lo cobijaba y lo protegía. Él, fueron 7, pero no todos quedaron en libertad. Algunos quedaron capturados. Él y 4 más quedaron en libertad. Y bueno, avanzando un poquito por acá. No solamente el señor ministro, sino también el comandante de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, también habló en este tema. Dice: frente a las denuncias realizadas por el medio de comunicación nacional de las Fuerzas Militares Colombia, en el marco del principio de colaboración armónica de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución y en aras de aportar al esclarecimiento de los hechos, se dispuso al Ejército de Colombia adelantar las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes. En este sentido, adoptaremos las medidas que correspondan, actuando de manera diligente y transparente. Aquí lo que va a venir es investigación, mi gente. Entonces, si por ese lado no va, pues entonces aquí está la Procuraduría, que también va a hacer lo propio. Vamos a escuchar qué dice el señor Gregorio El Haas. Esclarecer lo que resultó bastante preocupante, algo muy delicado, una información que le damos credibilidad porque se trata de un medio muy serio. Bueno, se busca esclarecer lo que resultó bastante preocupante, algo muy delicado, una información que le damos credibilidad porque se trata de un medio muy serio, muy responsable. Serio y responsable no tiene nada, pero bueno, señor. Y que involucra servidores públicos. Un señor general actual y un señor funcionario de una entidad de nivel nacional que tiene que ver con la inteligencia. Se abrió, inmediatamente se conoció la noticia, se dio la orden, hoy se formalizó, ya están dando, ya se decretaron las primeras pruebas
y esperamos que pronto tengamos los resultados de las preliminares para ver si abrimos una investigación en forma o tomamos alguna otra decisión. Listo, ahora hago una última aclaración en concordancia con lo que dice el señor procurador. Señores, si esto es real, entonces que los criminales paguen. Así de sencillo. Si esto es real, que paguen. Si estos señores se torcieron y hicieron acuerdo con estos grupos ilegales, que paguen todo el peso de la ley para ellos. Pero lo que a mí me molesta es que vinculen entonces al presidente Gustavo Petro por lo que dijo en un chat por allá, mal escrito, el señor Mordisco. Y a eso justamente quiero hacer referencia, porque ya tenemos a la oposición en cabeza de la nefasta Caterina Miranda hablando en contra del presidente y pidiéndole pruebas a el criminal alias Mordisco. Acá lo que necesitamos son pruebas y verdades. Yo por eso le hago un llamado a Iván Mordisco, que dice en ese chat que tiene las pruebas. Yo creo que el país necesita conocer las pruebas, necesita saber si efectivamente hubo ayuda, aportes, de qué tipo para la campaña del presidente Gustavo Petro, sobre todo con miras al próximo año. Yo decía, a mí sí me preocupa muchísimo la incidencia que tiene hoy los grupos armados en el territorio nacional. La Defensoría del Pueblo habla que el 70% del territorio nacional tiene presencia de grupos armados. Dígame cómo vamos a salir a hacer nosotros campaña a regiones, efectivamente, cuando no tenemos la seguridad, cuando hoy en día la ciudadanía no puede genuinamente dar un voto libre porque está presionado por estos grupos armados. Yo también Miranda, esto no es nuevo. Históricamente en el país se ha vivido en conflicto. Deja de ser tan payasa. Históricamente en el país se ha vivido en conflicto y han hecho política. Es más, hace 4 años, en plena campaña presidencial, tocó hacerla a pesar de todas, de haberse acabado prácticamente un plan pistola en todo el país, donde murieron alrededor de 40 policías y militares. No sea tan payasa, que por el contrario la seguridad en estos años de gobierno de Gustavo Petro ha crecido y muchísimo. Hay zonas de concentración, como siempre lo ha habido, pero que la violencia haya crecido en el país, eso es totalmente falso. Y las garantías las hay. Para eso hay personal de la policía y nuestro ejército y de seguridad de la UNP ahí para protegerlos a cada uno de ustedes. Recuerden que el presidente Gustavo Petro habló de esta situación en su momento y se las cantó plena al señor Mordisco. No le tenemos miedo a Mordisco y ojalá lo capturen vivo para que hable y que muestre las pruebas que tiene. Yo no quiero que lo maten por ahí. Quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar. A ver qué fue, si es que fue, y si fue lo que dijo, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Ojo, que esto fue hace un año, cuando Calarcá en su momento dijo lo siguiente. Acá se los tengo, que no se me ha perdido. Calarcá habló sobre esta situación. Iván Mordisco, el propio Iván Mordisco, quien en su momento ocupaba el liderazgo de la organización. Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Aquí está todo lo que está sucediendo. Esta es la expresión que encuentran en el chat. Yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña. El finado Majin Buu lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese hijo de puta arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme. Y ese pícaro no se imagina que sí tenemos pruebas. ¿Cuándo fue eso? En 2023. Petro, él salió en un video diciendo, él sí intentó tumbar a Petro, diciendo que vinculaba a Petro en las campañas. Recuerdan que eso fue, mejor dicho, el escándalo del siglo, donde estos señores salieron a hablar de eso. Pues simplemente nunca en la vida ha aportado una sola prueba de eso. Y nosotros que estuvimos en campaña, que estuvimos en campaña con el presidente Gustavo Petro, que sacamos de nuestro bolsillo, que pusimos la gasolina, que imprimimos los banners, que imprimimos las vallas, que hubo una campaña del pueblo, que ya por allá la última semana fue que llegaron algunos papelitos para pegar por ahí. Pero el resto hubo una campaña del pueblo. Sabemos que esto fue limpio. ¿Que ellos se unieron? Pues proselitismo puede hacer cualquier persona.
pero que hayan vinculado a la campaña, eso es totalmente falso. Y aquí viene la otra parte de ese comunicado, que es que vinculan a Francia Márquez. Yo estaba viéndome juiciosamente el comunicado, hasta iba creyendo todo lo que iban diciendo, pero cuando sale una parte de ese chat diciendo todo se hizo a través de Francia Márquez, ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría a mano, y analizar bien pensando en lo que se viene o se deba organizar. Eso lo dice alias Mordisco. En 2023, si alguien en esta vida no tiene vínculos con grupos armados, es la señora Francia Márquez. Yo la puedo criticar y le he dado rejo y le he pedido que renuncie por su falta de compromiso y de trabajo. Pero esta señora es una señora limpia. Por el contrario, es víctima del conflicto armado en este país, víctima de esas guerrillas que lo persiguieron y que acabaron con la vida de mucha gente de alrededor de ella, de su misma familia y de su comunidad. Entonces esto es totalmente falso. Lógicamente Francia Márquez salió diciendo: nosotros no tenemos ningún vínculo, así que nosotros nos respetan. Entre tanto, Noticias Caracol buscó a todos los mencionados en los archivos secretos de Calarcá. Nos comunicamos con Augusto Cubides, el jefe de prensa del presidente de la República, Gustavo Petro, quien nos informó que haría las consultas pertinentes, pero al cierre de esta emisión no ha habido ninguna respuesta. También buscamos a la vicepresidenta Francia Márquez. A través de su oficina de prensa envió el siguiente mensaje, abro comillas: mi campaña fue genuina, transparente, con el apoyo del pueblo colombiano. Yo no me reúno con criminales, cierro comillas. En el caso del general Juan Miguel Huertas, el comando del ejército aseguró estarán atentos a las actuaciones y decisiones judiciales que en derecho se adopten, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el derecho a la defensa del mencionado oficial. También nos comunicamos con el general Huertas, actual jefe del comando de personal del ejército, quien negó los señalamientos en su contra. Abro comillas: nunca me he reunido con ningún integrante de las disidencias, no tengo ni contactos ni amigos en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia, nunca he ido a Venezuela. Lo que sí le puedo decir es que hay militares activos y retirados que lo único que quieren es hacer mi montaje. Es más, desde el 2020 hay una persona que se hace pasar por mí y ha hecho hasta para vender, cierro comillas. Oiga, y aquí viene lo complicado. Este señor Zapatero lo saca porque él no quiso hacer parte de los equipos de comando para atacar a la guerrilla con ayuda de grupos paramilitares. Estos comandos conjuntos muy históricos que se han venido conociendo. Cuando él se niega a patrullar junto con los paramilitares, Zapatero lo retira y ahí en adelante se le vino el mundo encima cuando él denuncia esta situación y todos sabemos lo peligroso que ellos son. General Huertas además nos envió la denuncia interpuesta en la Fiscalía por supuesta suplantación y este informe de contrainteligencia, ambos documentos del 2020. No obstante, los hechos a los que hacemos referencia ocurrieron en los años 2023 ¿Y acaso el señor que él puso la denuncia se retiró? ¿Se fue? ¿Esta gente que ha venido suplantándolo simplemente dejó de hacerlo porque él puso una denuncia? ¿Cuál es la intensidad y las ganas y la intención de sacar de contexto una cosa con otra donde tienen total vinculación? 2024. También consultamos a Wilmar Mejía, actual director de inteligencia de la DNI, quien explicó que no puede dar entrevistas públicas dado el cargo que desempeña. Sin embargo, aseguró que, primero, no ha viajado a Venezuela. Segundo, no ha sostenido reuniones con jefes de disidencias en ese país. Y tercero, tampoco ha participado de reuniones que tengan como propósito la creación de empresas de seguridad. Afirmó que no tiene la capacidad para promover la creación de departamentos de seguridad. Y prueba de ello es que está intentando tramitar la compra de una arma de fuego para su propia seguridad sin que hasta ahora haya sido posible conseguirla. Aseguró que todo esto es un montaje y una retaliación en contra de él y del general Huertas, a quien ayudó a reintegrar al ejército. Señaló como responsables a oficiales corruptos que él mismo ayudó a sacar del ejército y de la policía. Ahí está, retaliación, esa es el resultado de eso. Y pues el señor Mondragón, me encantó lo que dijo también con referencia a esta situación. Que el país sepa, es una nueva denuncia de su... Que el país sepa, es una nueva denuncia, es un nuevo montaje contra el presidente Petro ahora que vienen las elecciones, porque decir que el gobierno, el ejército y las disidencias tienen un vínculo, ¿hacia dónde los quieren llevar? Yo creo que lo que quieren llevar es que en unos meses estén diciendo que el presidente Petro y el gobierno han tenido vínculos con las disidencias para después achacarle a las disidencias el asesinato de Miguel Uribe y entonces decir que fue un favor que le hicieron básicamente al gobierno del presidente Petro. El país y la inteligencia popular empiezan a opinar y eso es lo que me decía ahorita un ciudadano aquí en Cali y creo yo que esa debe ser una de las intenciones
de los que se ocupan de tratar de hacer esta denuncia y que cuentan con toda la capacidad de los medios de comunicación corporativos. Así que estar muy atentos, porque lo que dicen los medios corporativos es que el general Huertas, que tiene que explicarle al país, pero el antecedente de Huertas fue que lo sacaron del ejército en la época de Zapatero, fue por no haberle hecho caso de vincularse con sectores de paramilitares para combatir a sectores guerrilleros. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? ¿Era un comandante del ejército que protegía a los guerrilleros o era un comandante del ejército que no quería sumarse a sectores paramilitares? Y ahora entonces la discusión es, ¿cuál va a ser la continuación de esto? ¿Atribuirle el asesinato de Miguel Uribe al presidente Petro o al gobierno del presidente Petro por la vía de las disidencias? Bueno, hay que estar atentos a esto, porque no sería raro que sea un nuevo entrampamiento ahora en tiempo fértil previo de campaña. Sí, señores, creo que ese es el camino y este señor lo resume de la mejor manera. Quiero finalizar con esta parte donde habla el sargento Chalá. El sargento Chalá habla sobre esta situación, no sé si Chalá o Chala. El trasfondo del informe de Noticias Caracol: conocí al general Juan Miguel Huertas en la campaña presidencial del hoy presidente. Me lo presentaron en una reunión y puedo asegurar que nunca tuvo un rol específico en la campaña. Formó parte de un equipo de apoyo, el cual yo mismo lideré, conformado por militares y policías en retiro. El general se lo están tragando sus enemigos y no precisamente alias Calarcá. Por enfrentar a un dragón de 7 cabezas se necesita un equipo, de lo contrario es una pelea de tigre suelto contra burro amarrado, y el general quiso enfrentarlo solo. Las consecuencias son evidentes, se la están cobrando. El informe de Noticias Caracol tiene otro trasfondo, es muy delicado y su análisis debe ser milimétrico. Detrás hay algo más grande, toda una operación estratégica y planificada de destrucción que se han venido consolidando en contra de cada uno de los militares que estuvieron al frente en el proceso de cambio del actual gobierno. Se la están cobrando por no hacer parte de lo que ellos consideran el patriotismo, de lo que es el uribismo y la derecha de este país. La conexión expuesta entre este informe a través de unos supuestos en los que se relaciona al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidencia Márquez y a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia amplía aún más un escándalo mediático que beneficia a un sector particular. Mera y pura política, politiquería. Ellos están acostumbrados a eso, a dañar, a minar los procesos. Usted y yo, mi gente, que nos informamos de forma diferente, los invito a compartir esto con todo el mundo y que todo el mundo se entere de lo que está pasando en realidad. Caracol miente, la derecha miente, los poderosos de este país nos han mentido históricamente y lo único que quieren es volver al poder. No se lo vamos a permitir. Y bueno, para finalizar, Trump anda saltando de un solo pie porque le asignaron al Cartel del Sol, que nadie conoce y nadie sabe cuáles son sus estructuras, como una organización terrorista. Y eso pues abre una baraja para que este señor haga lo que le dé la gana con Nicolás Maduro, porque coloca como líder de esta organización criminal y terrorista a el señor Nicolás Maduro. Lógicamente el gobierno de Nicolás Maduro y su presidente y demás personas hablan sobre esta situación. Venezuela rechaza la designación como grupo terrorista en Cartel de los Soles, lo considera inexistente, nadie sabe. Por favor, saquen un cartel demostrando quiénes son, cuáles son sus líneas de tráfico, cuáles son sus líneas de trabajo, dónde están concentrados, cuántas personas hacen parte de este cartel. No saben nada, solamente lo único que vinculan es a la línea de mando. Imagínense, conocen a los cabecillas. Y en ese cabecilla es justamente el señor Nicolás Maduro. Están utilizando la metodología que utilizaron en Panamá, lo repito, para entrar directamente por el señor Nicolás Maduro. Y pues creo que no la van a tener tan fácil. Mi gente, de esta manera me despido. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. ¡Chao, chao!